Dice, no, yo que fui a la tienda y como usted me lo compré, digo, ¿no te han explicado que es una anilla larga? Dice, yo no sé qué es esto. Digo, una de las mayores amuletos que hay, no sé. Y me he puesto a contar el hecho. Dice, apúntamelo ahí, que lo voy yo. Digo, pero en la tienda te venden el anillo. ¿Tú sabes lo que es? Porque no será. Porque no será nada la anilla. Ella no sabe lo que es la anilla. Porque no será de ninguno. Personas que lo venden, pero no lo explican. Nada, además está muy bien trata sin cortar como este. Explícale lo que es la anilla. El anillo larga que un arqueólogo inglés estaba en el... Hola, abuelo. Y aquí estamos. Sí, porque en casa hasta ahora no hemos necesitado, se nos ha roto una persiana. El problema es que con susto estaba haciendo las camas de los niños y digo, un ruido bestial. ¿Qué ha pasado? Me voy a la habitación, abierta. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, gracias por venir a la presentación de este libro que tengo yo en mis manos, que se llama Recuperar de la energía de la diosa Kundalini Yoni, que ha escrito Robert Cabré. Robert Cabré, bueno, voy a dar unos pocos datos suyos. Nace en Barcelona en 1954 y actualmente, pues por suerte, reside en la Zubia, porque lo tenemos aquí cerca nuestra. Bueno, se diplomó en enfermería en 1974 y luego, pues, licenciado en química en 1977 y doctor en química también en el Instituto Químico de Sarriá en 1980. De su extenso currículum vitae podemos subrayar que fue editor de un módulo de enfermería radiológica, que fue profesor y subdirector del máster de enfermería radiológica desde 2010 a 2023 y en la IL3 de la Universidad de Barcelona. Ha realizado numerosos cursos, entre los que podemos destacar el de experto en uso autorizado de medicamentos y productos sanitarios en cuidados generales de enfermería en TIC, la acreditación de competencia profesional enfermera para uso e indicación de medicamentos del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, o en 1992 el de Dietética y Alimentación. Es naturópata y se formó en la Fundación Europea de Medicina Alternativa mediante programa aprobado y aceptado por el Instituto Superior Universitario Homeopático de Venezuela y la Universidad Ecológica de Bucarest, Rumanía, de 2011 a 2013. De naturaleza inquieta e intereses heterogéneos, tiene asimismo formación reglada en Bellas Artes y en joyería, y no reglada en ámbitos tan llamativos e interesantes como la nutrición cronobiológica y bioenergética, la geometría, la reflexiología podal, el quiromasaje, el masaje aránico, el masaje Kundalini Yoni, que es de lo que hoy nos trata o vamos a hablar aquí, ¿vale? Las constelaciones familiares, el drenaje linfático manual, las flores de Bach, los diferentes protocolos de balneario, balneoterapia. En cuanto a su... bueno, luego también tiene formación también en Reiki, Quantum y Geometría Sagrada. En cuanto a su experiencia profesional, pues destacar que prestó sus servicios en el Hospital Clínico de Barcelona como enfermero y posteriormente como químico desde 1972 hasta 2009 como terapeuta y docente en el Centro Equilibrium de Reus entre 2013 y 2014. También como terapeuta en el Centro Natural Optimis de Cambrils, Tarragona, entre el 2015 y 2016. Y posteriormente como terapeuta autónomo hasta su jubilación en Montbrió de Caen y en la Zubia de 2017 a 2022. Actualmente está jubilado, pero sigue manteniendo el espíritu formativo e investigador del que ha hecho gala durante toda su vida mediante conferencias,
ediciones de libros como este que tenemos hoy aquí, que presentamos, ¿vale? Que recogen su formación y su experiencia. Bueno, pues a mí me gustaría, lo primero de todo, es hacer unas cuantas preguntillas a Robert. La primera, que creo que es de obligado cumplimiento: ¿cómo un bioquímico, una persona totalmente racional, pues llega a recaer en este tipo de cuestiones, la naturopatía, eso pues, en estas terapias que hemos nombrado, Kundalini Yoni, porque yo me imagino que tú en un principio te hablan de esto y te ríes, ¿no? Pues sí. Pues cuéntanos un poco tú cómo has llegado a eso, a este momento actual. Vale. A ver, el recorrido de mi vida es bastante largo y bastante resquebrajoso. Entonces, evidentemente, hice mi formación desde muy joven, por fechas. Aún no había cumplido 18 años que entraba a la universidad, porque antiguamente en el mes de octubre entrabas, o sea, hacías los 18 años, pero ya empezaba la universidad, y pude estar estudiando, por suerte, enfermería y en el Instituto Químico de Sarriá. Entonces, en aquel momento, yo creía en la ciencia, pensaba que era una ciencia exacta, inquebrantable, y poco a poco, con el tiempo, pues me sumergí, por una serie de circunstancias, en la investigación, en primer lugar, con el profesor Ferro Rothman en el trasplante de médula ósea, posteriormente en el aborto del infarto con el doctor Navarro, y posteriormente con el doctor Zetain entré en el laboratorio de medicina nuclear generando radiofármacos. Estábamos en lo que se denomina un nivel 3 de investigación, y yo pensaba que esto era un camino real. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que caí enfermo, y al caer enfermo tuve la oportunidad de que me asistieran la florinata de la gente del hospital, y esta florinata me dijeron que inicialmente podía tener un cáncer, que si tenía Alzheimer, que si tenía una serie de enfermedades, y al final convinieron, después de unos estudios, que lo que tenía simplemente era síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Entonces yo, de entrada, me lo creí. Me daban 13 pastillas, iba de mal en peor, a través de una serie de circunstancias personales de vida y de pareja y tal, y de rupturas, acabé en Montbrió del Camp. Y ahí en Montbrió del Camp, la vecina de delante del bloque, que yo cogí el piso, la vecina de delante tenía una escuela de naturopatía. En aquellos momentos yo tenía una capacidad de pensar, de memoria y todo, muy baja, y me dijo esta vecina, Mari Carmen, me dice: necesito una persona que dé clases de anatomía en la escuela. ¿Tú sabes de alguien? Digo, hombre, yo me presto. Era una enseñanza no reglada, pero para mí eso era entrar en un mundo que mi actividad cerebral pues iba a trabajar con ella. Cuando tuve la oportunidad de entrar en esta escuela, que precisamente en esta escuela están vinculadas con estas universidades que tú has comentado, y los cursos son cursos homologados con exámenes y tal, empecé a descubrir el mundo de la naturopatía. ¿Y qué pasó? Pues vi que aquello funcionaba, por lo menos en mi persona funcionaba. Y al ver que funcionaba, dije, pues nada, pues blanco y en botella, quiero meterme a estudiar esto. Y entonces entré a estudiar este estudio, o sea, este tipo de medicina. Y poco a poco, pues fui mejorando. Tuve la suerte, a posteriori, de encontrar a mi esposa, con lo cual también las partes emocionales se me solucionaron, y poco a poco, a través de la parte emocional, la parte afectiva, la parte intelectual, una serie de historias, pues a mí me han cambiado la vida. Y entonces
me puse a estudiar más profundamente este tema. Entonces, me preguntas, ¿por qué una persona con una mentalidad científica se mete en estos ajos? Pues por una sencilla razón, porque eso es ciencia, simplemente. Lo que pasa es que es una ciencia que tiene oculta. El trabajo de este libro, precisamente, obedece a un rigor científico. Es decir, yo establecí una serie de preguntas, una serie de objetivos y contesté estas preguntas. Claro, cuando tú utilizas el método científico, la cuestión más importante es: ¿la pregunta que hago es la pregunta correcta o no es la pregunta correcta? ¿Por qué me metí en este ajo? Pues porque cuando estaba iniciando a trabajar con constelaciones familiares, me di cuenta que muchos conflictos de mujeres que venían, bien porque tenían conflictos en su relación sexual, bien porque tenían conflictos con el marido, o bien porque tenían conflictos de otra índole, pero que no estaban relacionadas de entrada con la sexualidad, resulta que estas personas en las constelaciones, de una manera bastante abrumadora, manifestaban que habían sufrido abusos sexuales en su infancia. Y claro, esto a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces, ¿qué pasó? Que me puse a estudiar. Encontré un libro de Naomi Wolf que se llama Vagina, que es un libro que lo recomiendo a todo el mundo. Es un libro que debes leer hombre y mujer. Y en este libro precisamente habla de lo que es la vagina, pero ya no bajo el concepto sexual y social que tenemos, sino con mucha más profundidad, la vinculación del eje cerebro-pelvis con toda la parte emocional, la memoria, todo lo que conlleva la situación esta. Pero me quedaba pobre. Me quedaba pobre porque sí, eso entraba en el campo del mundo de las emociones, pero yo, como aquel que dice, aún no me había depurado suficientemente del campo científico. Entonces tuve la suerte que encontré un libro en catalán que se llama El cervell eròtic, el cerebro erótico, de Adolf Tovella, y este libro precisamente habla pura y simplemente de la bioquímica de la sexualidad y del orgasmo. Con lo cual, a mí esto ya me empezó a llenar. Entonces, estuve buscando más información y dio la casualidad que allí en la consulta de Reus, la hija de la dueña hizo un curso de yogi y vino un yogi a dar una conferencia, y es de la escuela Silvaíta, que le llaman. Entonces, encontré que este yogi, al estar dándonos la conferencia y tal, me estaba llenando parcelas que yo desconocía en este ámbito. ¿Qué hice? Pues apuntarme. Entonces eso en Masnou, que es una ciudad, bueno, un pueblo que está al norte de Barcelona, está entre playa y montaña, era un sitio allí en la montaña, de tal manera que nos levantaban a las 2 de la madrugada y empezábamos a ducharnos con agua fría, pasamos más hambre que un maestro de escuela, y allí haciendo yoga y tal, y me estuve formando con el tema del Kundalini, y dentro del tema de la energía Kundalini hay una parcela que es el tema Yoni. Entonces empecé a estudiar esto, empecé a estudiar el tema del Tao, etc. Y como soy bastante desconfiado en esos temas, empecé a cruzar información, hasta que encontré la información bastante esparcida. Entonces, ¿qué decidí? Decidí aquello que a mí no me habían enseñado ni en el mundo de la medicina alopática, ni en el mundo de la medicina naturopática, en este concepto, en este aspecto, pues montar un curso. Porque mira, es unos hobbies que me gusta, montar cursos. Monté un curso que es este libro. De tal manera que mi idea inicial era montar el curso, ir a una escuela de naturopatía, presentar el curso y que se diera dentro de una escuela de naturopatía. Pero cuando fue creciendo el libro, me di cuenta que era mucho más que esto.
Entonces este libro está dividido en 5 parcelas, donde en estas 5 parcelas tenemos la parte de anatomía, concretamente centrada en la mujer, la bioquímica, también centrada en la mujer, y luego ya está lo que son los abusos, lo que son los conflictos, las manifestaciones, porque a veces hay manifestaciones anatómicas y bioquímicas que no se relacionan con conflictos de sexualidad y de abuso, pero cuando indagas aparecen esto. Por ejemplo, hay mujeres que venían diciendo, porque claro, de una a otra se les dicen las cosas, y dicen, mira, yo tengo un conflicto, que cuando tengo relaciones sexuales con mi marido, pues cojo una infección. Primera pregunta, ¿tú quieres estar con tu marido? Porque claro, si no quieres estar con tu marido, ya dices, sí, yo lo amo, yo quiero estar con él, yo me presto, pero es que cojo una candidiasis cada vez que tengo una relación con él. Bueno, hacemos una constelación y tal, y le digo, ¿qué pasó entre tu padre y tú? Y se queda toda... Eso de los colores, eso nunca lo he contado ni nada. Bueno, abusaba de ella. Como esto os podría contar bastantes anécdotas. Vale, pues una vez está indagado el conflicto, pues hay que trabajar sobre el conflicto. Entonces, en el libro explico pues 4 metodologías diferentes para ir trabajando en este conflicto. También debo decir una cosa, que este libro se escribió entre el año 2012 y el 2014. Pasa que por culpa tuya se ha publicado ahora. Él es el culpable de todo eso, porque me incentivó a la autoedición. Este libro requiere de una segunda parte, que yo calculo que dentro de unos 3 años saldrá, porque más o menos tarda unos 2 años en escribir un libro, donde ya no es tan centrado en la parte bioquímica y anatómica y todo, incluso las manifestaciones mediante masajes y tal, sino ya es más en el campo de la física cuántica, de las energías, etc. Y este es un tema que está pendiente. Incluso en esta segunda parte, aunque Cervantes decía que segundas partes nunca son buenas, tengo contactada a una psicóloga que se dedica a la grafología, y hablando con ella me dijo que la grafología plasma también trazos de personas que han sido abusadas. Con lo cual pienso que para la gente interesada en el tema, pero sobre todo para profesionales, es un campo de interés. Mira, haces aquí una cita que dice: tu cuerpo escucha lo que tu mente dice. Entonces, vamos a ver, leyendo el libro, y tú has comentado, has hecho un poco de referencia a eso, es decir, el aspecto pues de las emociones, el aspecto, eso es fundamental, es decir, consideras tú que muchas de las enfermedades vienen provocadas por procesos, más que en sí corporales, las enfermedades por cuestiones mentales, ¿no? Sí, bueno, mira, esto te lo puedo responder ahora con más amplitud, debido pues que desde que se escribió el libro ahora pues ha habido un crecimiento en este ámbito, en estas historias, ¿no? Sí, a mí me enseñaron que la relación causa-efecto y dentro del concepto mecanicista del cuerpo, pero no me enseñaron, no en su día cuando estudié, lo que era la interrelación de todas las células y de los campos etéreos que tiene el ser humano. Entonces, sí es cierto que aparecen enfermedades, sí es cierto que si tú vas por la calle y te queda un piano, como muchas veces digo, en un pie y te toca el pie izquierdo, no podemos pensar que la causa de este traumatismo sea un conflicto que tenías con tu madre cuando eres pequeño, bueno, pues que los accidentes existen, pero sí que muchas enfermedades vienen originadas y causadas por la parte de las emociones. Pero no solamente es la parte de la emoción, como nos están diciendo actualmente a nivel bioquímico, que
las glándulas suprarrenales te están generando unas sustancias que te preparan para afrontarte un conflicto, luchar contra él o huir, que esto sí que se habla, pero no nos dicen de que en los cuerpos etéreos, en los campos electromagnéticos que nos rodean a nosotros, se inician muchos procesos de enfermedad. Y eso está muy relacionado pues, con las intenciones, con las emociones, con encontrar personas tóxicas o no en tu entorno, que de una manera, y eso lo podemos constatar muchas veces, que tú conoces a una persona que nunca has hablado con ella y no te cae bien, o te cae de maravilla. Y entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Pues unos campos energéticos que tenemos, que concretamente hay 7 campos. Y ya la última que os puedo avanzar, porque esto es caliente de hace una semana. No sé si habéis conocido o habéis tenido una información sobre Ana María Oliva, que su eslogan es Amo. Es una mujer biofísica, doctorada en temas de física médica y tal, pues tiene unos trabajos publicados sobre los campos no magnéticos, sino sobre los fotones del cuerpo. Y entonces está contactado y me ha facilitado una serie de imágenes que aparecerán en el próximo libro mío. No quiero hacer propaganda del próximo libro, pero está a punto de salir, quiero que sea por Sant Jordi, 23 de abril. Pues aparece cómo los fotones de una persona se alteran precisamente a los 5 minutos de estar jugando con una PlayStation. O cuando estás cabreado, o cuando respiras mal, o cuando respiras bien. Con lo cual, esto a mí me da la fortaleza de entender que eso que nos llaman como medicinas alternativas, falacias, etcétera, pues no son, o sea, son constatables, son medibles. Lo que pasa es que hay que saberlo, hay que meterse en ello y hay que conocerlo. Mira, luego también tú comentas en el libro, vamos a dar un dato que es que dice, llama la atención el dato que comentas, es decir, que la información contenida en nuestro inconsciente nos domina entre un 95 y un 98%, y que realmente quien gobierna nuestras vidas y tanta importancia tiene el inconsciente. Totalmente. Hablan un poco de eso. A ver, mirad, el cerebro tiene unas capacidades de poder borrar conciencia de una información. Tiene una plasticidad. Entonces, a veces, cuando tu cerebro hay algo que te ha hecho daño, no lo reconoce, pero no te lo reconoce públicamente, pero interiormente en ti sí que lo reconoce. ¿Qué ocurre? Os pongo un ejemplo para tenerlo claro el tema. Pongamos el caso de, centrándonos un poco en el tema del libro y tal, es que un señor con barba, bigote y una boina ha violado a una niña. Y esta niña tenía 4 o 5 años. Vale, muy bien. Pues a lo mejor esta niña, a los 20, 25, 30 años, su cerebro lo ha borrado porque le hizo un daño y se lo ha borrado. Pero ¿qué ocurre? Que en un momento determinado que está andando, que a lo mejor tiene un conflicto personal, está andando por una calle que le da inseguridad y aparece un señor con unas características similares, ya le provoca un estado de alerta. Y este estado de alerta, ella no entiende el porqué, pero le está provocando, porque le está dando una información. Entonces, muchas situaciones de las personas ocurre, por ejemplo, tuve unas pacientes, que se han repetido con varias, que haciendo constelaciones familiares y tal, bueno, aquello parece un poquito como si fuera el sacerdote que está haciendo una confesión. O sea, en mi casa es siempre mi despacho es sagrado y allí dentro todo lo que se habla y todo lo que ocurre, pues ahí se queda.
Pero os puedo explicar la historia de estas personas. Me comentan, no tolero que me toquen los pechos. Y digo, no, lo típico, bueno, tú estás, sí, yo tengo mi marido, otros pues tienen un amante o lo que sea, tienen relaciones aceptadas, pero no tolero que me toquen los pechos. Bueno, ¿qué quieres considerar? Quiero considerar el conflicto. Estudiamos el conflicto y resulta que sí, que de pequeña había tenido una experiencia, porque a veces el abuso no tiene por qué ser la sexualidad que entendemos como penetración, a veces son tocamientos, son roces, son miradas, son cosas muy sutiles, pero que pueden impactar en el cerebro y sobre todo en un niño. Entonces, trabajamos este tema, lo estuvimos trabajando, tuvimos que actuar mecánicamente mediante la constelación, pues los niños son inocentes, hay todo un procedimiento en la constelación y superan, mucha gente supera estos conflictos. Pienso que puede ser por la constelación, puede ser, pero también puede ser porque tú lo estás sacando de tu inconsciente y lo llevas a tu terreno consciente. Y cuando lo llevas a tu terreno consciente y lo racionalizas, Siempre había oído hablar pues, que en los entornos familiares pues ocurren estas cosas. pero Tuve que entrar en documentación y encontré una serie de trabajos que se habían publicado y hice un promedio de los trabajos. Y en el promedio de los trabajos me dio un número un poco raro, pero no es que tuviera el número puesto, es el número 1313. Esto es casual, no vayamos a buscar falacias sobre ello, porque es un promedio que hice de los estudios. Y el promedio me daba que el 35% de los abusos eran generados por los tíos de los niños. El 33% era por los padres, padrastros y abuelos. El 27% por hermanos, cuñados o primos. Y un 5% por amigos de la familia. Entonces, claro, cuando yo me encontré con toda esta información, pues se me encendieron un poco las alarmas. A nivel tal que, por ejemplo, puedo comentar que el conductor del autocar escolar, que ya no está, llevaba al colegio a mi hija, pues yo observé que cada vez que bajaba a mi hija le tocaba el pelo y tuve que decir, niña, o le dices tú o se lo digo yo. Y dice, no, mi padre no quiere que le toque el pelo. Esas son las formas sutiles por cómo se empieza. Y es un tema de lo que explico también en el libro. Entonces, lo que más me llamó a mí es que, ¿por qué ocurre esto en los entornos familiares? Y en esto no hay documentación. Es curioso. O sea, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que entran las publicaciones en las causas de enfermedades, las causas de conflictos, pero la base del por qué en un entorno familiar ocurren estas cosas no se entra. Sí que existe una serie de información periférica que la he intentado recuperar y entonces muchos casos de abusos de familia hacia los hijos vienen pues porque los abusadores sufrieron un abandono desde niño. Otras causas que salen es pues enfermedades mentales, no podemos negarlo en ello, son trastornos, causas postraumáticas, etc. También por conflictos domésticos. A veces no están satisfechos con la sexualidad con la pareja y se la buscan de otra manera en casa, ¿no? Es otra de las hipótesis, porque lo que estoy hablando ahora simplemente son hipótesis. También por alcoholismo, también por dominio. O sea, hay varias causas que pueden generar esto, pero no hay estudios que te clasifiquen como lo otro, que hay porcentajes. Por lo menos yo no los he podido encontrar y no los he sabido encontrar. Y mira, y en el libro que tú, bueno, lo explicas, pero bueno, quiero también un poco que se lo comentáis, aunque luego compré en el libro y lo lean, y por qué se centra, o por qué se da tanto el abuso de menores en la parte de los genitales.
Es decir, los genitales femeninos, ¿por qué ahí, en esa parte del cuerpo? Y eso luego, claro, creo que como has comentado antes también, eso tiene que dejar en sus células una impronta ahí, que es difícil eso de borrar o de eliminar, ¿no? Sí, sí, aquí entraremos a un concepto que es una de las preguntas que yo hice para generar el trabajo y es por qué se considera sagrada la vagina. La vagina, ya os he dicho antes con el libro de Noemí, que se llama Vagina, habla de la memoria de la vagina. Una relación sexual de una mujer tarda unos 7 años en liberar esta energía de su vagina. Es decir, durante 7 años está una impronta energética allí. Pero, ¿por qué se centra el abuso en la vagina de la mujer, que es uno de los puntos claves que hay que tener en cuenta? Pues por una sencilla razón, es por un control de la mujer y por un dominio de la mujer y por un control de la naturaleza. Y me explico. Ya desde antigüedad, estamos hablando entre 25.000 años atrás, aparecen una serie de esculturas grabadas en rocas, grabadas en imágenes de mujeres con la vagina muy grande. Y siempre se ha otorgado esto a temas de sexualidad. Entonces, yo me lo creía que era así. Entonces, hay bastantes capiteles románicos en el que están estas mujeres con caras y cuerpos deformados, con las vaginas muy dilatadas. Pero, entrando a estudiar en el tema de la geometría sagrada, aparece una figura, que es el número 2. Por si no lo sabéis, el tema de la geometría sagrada viene de los egipcios, pero que a su vez los egipcios lo heredaron de los atlantes, y dentro de la simbología de la escuela, que llaman la escuela de 1, hablan inicialmente que el espíritu, la energía inicial, genera unos ejes arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda, y con eso genera un octaedro. Y cuando rota este octaedro, genera una esfera, y esta esfera es como si fuera una pompa de jabón, para entendernos. Entonces, de esta esfera se desdobla una segunda esfera idéntica, que están relacionadas con el mismo radio. ¿Qué ocurre? Que una esfera con otra esfera genera intermedio un ovoide. Y esta ovoide le llaman la Vesica Piscis. Y esta Vesica Piscis la encontramos representada en todas las culturas, tanto las culturas orientales como las culturas occidentales. Y esta Vesica Piscis es prácticamente la vagina. A nivel, por ejemplo, que los cristianos, el símbolo de Jesucristo es un pescado así girado, y si en vez de horizontal lo ponemos en vertical, aparece lo que es la vagina y las curvaturas de las piernas. En la Plaza del Vaticano, si la miras desde el aire, encuentras la Vesica Piscis también. Son dos esferas que se entrecruzan, y entre medio de las dos esferas donde se entrecruzan hay un monolito. Y este monolito está directamente en la entrada al Vaticano. Entonces, esto está muy relacionado con la diosa madre de la naturaleza, la Magna Mater. Entonces, ya desde ancestralmente se ha mantenido como órgano reproductivo, como elemento relacionado con la naturaleza, lo que es la vagina. Pero es mucho más profundo que esto cuando te pones a estudiar el tema. ¿Por qué es más profundo? Porque entre lo que es la vagina y lo que es el ano, este espacio se denomina periné. Y en esta zona del periné están ubicadas las células madre de todo individuo. O sea, todas nuestras células madre están ahí. Pero no solamente ocurre esto. Una de las documentaciones que leí me llamó muchísimo la atención,
que es la gran diferencia entre lo que es un hombre y una mujer. Ya no hablamos de temas físicos y fisiológicos, sino a nivel energético. La mujer lleva en sus campos áureos, o áuricos, lleva la información de los planos del futuro hijo si lo tiene. Es decir, que aquello que nosotros como ciencia entendemos que el ovocito, el espermatozoide se juntan y se desarrollan generando primero una célula, después 2 células, luego 4 células, 16 células, que curiosamente, si nosotros estudiamos la división celular y lo comparamos con el Génesis de la Biblia, ¿qué nos dice el Génesis de la Biblia? Que el 7º día descansó Dios en la creación. Curiosamente, el espacio desde la germinación del ovocito hasta la implantación del ovocito en el útero son 7 días. Y las divisiones son similares. Y estas mismas divisiones son los 5 cuerpos geométricos que generan la geometría sagrada, que por un lado se otorga a Platón, pero ya viene del tiempo de los egipcios. Es mucho más. En el próximo libro hablo de la geometría arqueológica, porque han encontrado figuras geométricas de hace, no os asustéis, 2 billones de años. 2 billones, no millones, billones. Con lo cual, cuando yo leí este tema y me bajé las imágenes y tal, me dije, estos se han equivocado. Y sí, están en unos museos, se encontraron en unas minas sudafricanas, donde estaban excavando para sacar minerales y tal, y se encontraron estas piezas. Luego aparecen otras piezas mucho más perfectas. Estas piezas anteriores, os puedo decir que tienen una curiosidad, que los arqueólogos dicen que son elementos que la propia naturaleza se ha generado. Pero si tú miras las piezas estas, hay muchas que están rotas y están huecas por dentro. Entonces, una esfera que está cortada por la mitad y está hueca por dentro, me lo expliquen cómo la naturaleza lo puede hacer, ¿no? Si no hay una intención humana. Aparecen otros en el norte de Irlanda y en el norte de Inglaterra, que son estas ya figuras muy concretas, ya de los 5 elementos de la geometría sagrada, y que se otorgan como elementos decorativos o artilugios de pesca y tal, pero son las mismas figuras que describió Platón, que se pueden ver y están en museos y están totalmente fachadas. Entonces, ¿qué ocurre con estas cosas? Que hay un lapsus mentis increíble entre lo que es la ciencia oficial y lo que aparece, ¿no? Entonces, lo que os estaba hablando del tema de lo que es el centrado en la mujer, pues también se ha utilizado la sexualidad de la mujer como arma militar. Han invadido pueblos, han abusado de mujeres, como arma militar también lo han utilizado esto. Pero realmente, para mí, las conclusiones que he sacado es porque se considera sagrada la vagina, porque precisamente la vagina es el elemento de la naturaleza, de la procreación y de la perpetuación de la humanidad. Bueno, y de los animales también, de los mamíferos. Mira, luego dedicas un capítulo a los bloqueos, ¿vale? Entonces, bueno, yo sé de que aquí hay alguno de esta sala que yo conozco, que en el aspecto sexual ha podido estar en algún momento bloqueado y ha sido a romper el bloqueo cuando, por ejemplo, ha podido llegar entonces a quedarse su mujer fecundada, ¿me entiendes? Que nos hablara un poco también de la importancia eso del bloqueo. Sí, pues sí, os lo puedo explicar. A ver, el bloqueo es un mecanismo de defensa oculto. Entonces, ¿por qué ocurre el bloqueo? El bloqueo es, pues simplemente, que en un momento determinado, tu cerebro lo que hace es protegerte. Y entonces, en un momento determinado, si tú vas a tener una relación sexual,
si te entra miedo, te entra pánico o tu mente recuerda situaciones que hayas vivido, porque claro, este libro está centrado en la mujer, pero también hay niños que han sido abusados y violados, y que en este tema posiblemente tenga que salir un tercer libro. Entonces, lo que ocurre es esto, que una de las cosas que ocurre cuando haces el tratamiento con el sistema este de Kundalini, en un momento determinado la persona dice, es que he notado un clic. Y eso ocurre muchas veces cuando se relaciona, que es un capítulo que lleva el libro, la sexualidad de pareja, el conflicto de pareja. Entonces, esta es, claro, aquí tú ya no eres partícipe directo de la técnica, sino tú orientas para que la pareja lleven unos procesos de relación sexual. Y eso está debido un poquito a la cultura que tenemos, porque mientras la mujer es más progresiva en su relación sexual, el hombre es más a corto plazo. Entonces, cuando un hombre o una mujer ha sufrido un abuso, los tempos se modifican. Entonces hay que enseñar en lo que es el erotismo, que no tiene nada que ver lo mismo que la sexualidad, ¿no? La sensualidad forma parte de los juegos, hay que adiestrar en este tema y tal. Y entonces se rompe esta situación que tú dices. Si incluso un hombre que haya sufrido un abuso puede bloquearse. Y una de las cosas muy curiosas es que te dicen, mira Robert, porque yo no tengo pacientes, son amigos todos, me dice, oye Robert, es que estaba con mi marido y he oído un clic. Digo, bueno, ya no vengas más. Porque es que es muy curioso, porque notan un clic y te lo dicen, y no lo dice una, es una constante de muchísima gente cuando superan el conflicto del bloqueo. Pero sí, muchas veces, por ejemplo, hay una situación en mujeres, siempre estamos hablando de gente que acepta la relación con su marido, en otros temas ya no entramos, pero gente que tiene relación con su marido y quiere tenerlo, pues hace espasmos, un bloqueo que son espasmos, con lo cual acepta la relación sexual, pero su vagina está espasmolizada y son relaciones dolorosas. Hay situaciones anorgásmicas y, como antes he dicho, hay situaciones que se generan infecciones. Las candidiasis, muchísimas candidiasis aparecen por causa de no aceptar una relación, y hay que trabajar eso a nivel psicoemocional. Luego, vamos a ver, tú en el libro planteas, pues, obviamente para la liberación de esos bloqueos, también plantea, bueno, que es fundamentalmente de lo que en el libro se trata, pues de eso, de una serie de posibles de masajes a través del Kundalini Yoni, pero vamos a ver cómo yo te planteo la pregunta, porque leyendo el libro tú puedes pensar que a lo mejor hay gente que se ofrece a dar el Kundalini Yoni y lo que va es, a ver si me explico, pues... A buscar una sexualidad. Exactamente, a buscar, efectivamente, tú lo acabas de... que no sabía cómo plantear la pregunta. Las cosas claras y chocolate. Claro. Es decir, no hay también mucho aprovechado en este asunto y, no sé, mucho neófito y luego puedes llegar y encontrarte con... Sí, vamos a ver, esto es un hecho. Esto es un hecho y es un hecho bastante sociocultural. Por esto existen 4 terapias en el libro, unas más agresivas, como si dijésemos, hacia este aspecto. Luego está el masaje jaránico, que simplemente es a nivel de abdomen, espalda y tal. Pero, centrándonos en el tema de Kundalini, yo a veces peco de tímido y de inocente. Entonces, claro, yo venía de una escuela con unos yogis que te explican una serie de maneras de trabajar mediante la meditación, mediante la autoasistencia, porque hay una cosa que no he dicho antes y es muy curioso. Un estudio que, si mal no recuerdo, me parece que tengo por aquí el nombre bueno, no, tengo ya aparecerá. Es un médico psicólogo americano, hizo un trabajo a través de la sexualidad de la mujer mediante resonancia magnética. Entonces ponían una resonancia magnética a una mujer
y le daba la orden o la información de que se estimulara físicamente hasta que tuviera el orgasmo. Vale, y eso hizo unos estudios con resonancia magnética. Pero cogió un colectivo de mujeres en el que decía que pensaran sexualmente hasta tener un orgasmo, pero sin acción mecánica, es decir, sin ningún tipo de tocamiento, masturbación ni nada. Y observó que la mujer tenía una alta capacidad de llegar al orgasmo sin tener tocamiento, sino por acción mental. Y es muy curioso porque cuando estudió el mismo proceso con los hombres, pues de, no sé si eran 3.000 o 4.000 hombres que estudió, solamente 3 llegaron a tener un orgasmo sin acción física, cuando el porcentaje de mujeres era extremadamente elevadísimo. Entonces, claro, yo venía con toda esta información y cuando me afinco aquí en Granada y empezamos a repescar el libro y tal, pues encontré que habían unos locales que hacían Kundalini Yoni. Y yo dije, hombre, perfecto, voy a hablar con esta gente y que me cuenten, a ver, para tener un intercambio de opinión y tal. Y menos mal que lo hice por teléfono. Pues no, aquello eran centros de masturbación, simplemente. Cuando yo les estaba hablando de yoga y estas cosas y en qué escuela habían hecho y tal, aquello no. Sí, entonces sí que ocurre que eso se utiliza. Y es muy paradójico porque, por ejemplo, la serie esta de televisión, Aquí no hay quien viva, pues una de las cosas que hablan es de una de las mujeres que está ahí divorciada, que es muy prolífera y tal, que monta un centro de Kundalini. Y entonces es un centro de masturbación y tal, ¿no? Cosa que a mí, yo lo dije el otro día, lo sigo diciendo, a mí me alegró que saliera esto por la televisión. Debido a que al salir esto por la televisión, ¿qué quiere decir? Que esto funciona. Porque cuando una televisión te hace una paradoja y se ridiculiza algo, no es para, o sea, lo pretenden desprestigiar, pero no. A ver, el tema del Kundalini es un tema que es muy serio, que es un tema que hay que conocerlo, que hay que meterse muy formado en ello, porque estás canalizando energías en el organismo. Y igual como existe las energías que vienen de todo lo que son los ejes de acupuntura, de los meridianos de acupuntura, o incluso de lo que son otras técnicas orientales, meditación y tal, el Kundalini es una energía que nace precisamente en el periné, asciende por la espalda, pasa cabeza, baja por el pecho, vagina y vuelve nuevo periné. Hay una rotación de esto. Entonces, no es un tema de masturbación como se está hablando normalmente. Lo que sí es un tema que tiene una técnica y un proceso de canalización de esta energía. ¿Por qué? Porque tú no puedes provocar un atasco de energía. Entonces esta energía primero has de drenarla por la parte anterior para dejar espacio y posteriormente trabajarlo desde la espalda hacia la cabeza. Se empieza con la cabeza, se baja hasta las zonas inguinales y de las zonas inguinales no se entra en la zona vaginal, y os explicaré por qué. Dicen los hindús que en la vagina está la cueva de la serpiente, con lo cual si tú entras en la cueva de la serpiente te muerde. Eso es un sistema, igual como tocar el pecho, tampoco se toca el pecho. Es decir, hay unas zonas que no se deben tocar por la canalización de esta energía, en esta técnica. Hay otras técnicas Kundalini que funcionan de otra manera, que es mediante meditación y tal, igual como las técnicas del Tao. O sea, hablo también en este libro, una de las 4 técnicas que hablo es el tema del Tao, y el Tao solamente es una ilustración de lo que es el Tao, pero el Tao requiere, igual que el Kundalini, igual que las otras técnicas que hablo aquí, solamente es un elemento informativo, pero el que quiera profundizar en esto, ha de profundizar, ha de estudiarlo.
Y vamos a ver, ¿tú por qué crees que la medicina convencional no plantea, es decir, o no forma a sus profesionales? Porque además estos no son cosas actuales, sino que vienen ya milenarias, como has comentado, de la antigüedad. ¿Por qué a la medicina convencional no le interesa abordar esto en el ámbito sanitario? Porque además tú vas, a lo mejor, yo hablo un poco, a lo mejor, y lo estás necesitando un poco más de lo que conozco, que es la meditación, pero tú antes decías a lo mejor a un sanitario que tuvo que decir meditación y que nada más no te tomabas tal pastilla para relajar todo algo y se te reían en tu misma cara, te tachaban un poco como de... Bueno, está más para allá que para acá. Eso ocurre igual como el Reiki. El Reiki también ha intentado Claro. introducirse en los hospitales, Claro. pero no acaba de encajar en los hospitales. A ver, esto tiene una explicación, y esto es porque, en primer lugar, sana, y en segundo lugar, porque no da dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que las farmacéuticas, pues a finales de hace 2 siglos atrás, o a principios del siglo pasado, se dedicaron a recibir unas empresas farmacéuticas donde potenciaron la medicación y sacaron todo lo que es la medicina física, porque estamos hablando de medicina física, no estamos hablando de elementos mágicos o así. No, cuando hablo de geometría sagrada, como hablo de cualquier cosa de estas, aquí detrás existe la física. ¿Qué ocurre? Que Descartes llevó el tema de la medicina hacia el mundo mecanicista, donde el hígado es el hígado, el corazón es el corazón y tal, y tenemos actualmente, gracias a la física cuántica, una visión que está entrando a recuperar estas informaciones de actuaciones ancestrales. Yo pedí que me trajera el Papá Noel un libro, que es un físico-químico japonés, que en el libro este justifica el éxito de la acupuntura mediante la física cuántica, y explica el porqué y lo racionaliza, y realmente es muy interesante. Entonces, ¿por qué eso no se da? Primero, porque no da dinero. Segundo, porque es resolutivo, porque la cirugía sí que te soluciona conflictos, pero la medicina interna, que llamamos, esto va a los síntomas, no va a la causa, a la base del conflicto. Entonces, si te duele la cabeza, bueno, te hacemos una radiografía, no tienes un tumor, pues tómate una aspirina y ahí te quedas. Y a lo mejor te duele la cabeza, pues porque tienes un conflicto que a lo mejor no eres consciente, o incluso puedes tener un conflicto transgeneracional, es decir, yo puedo arrastrar un conflicto originado en mi abuelo, porque suele saltar una generación. Y a lo mejor mi abuelo era un jugador, un alcohólico, y yo no soy jugador y alcohólico, pero tengo una tendencia, y esto me genera un conflicto. Y esto hay que trabajarlo. Entonces, la medicina alopática no contempla estos temas. Y es más, a mí me ha pasado. Recuerdo, mira, cuando me casé con mi mujer, una señora francesa nos mandó una flor, una orquídea, y un escrito que leyó mi hermana en la boda, en que decía, mira, yo debo agradecer a Robert que de 3 cánceres que tenía, 2 están en remisión total y un tercero, que era de pulmón, estaban en remisión parcial. Claro, cuando esta mujer, que le hicieron un estudio, resultó que había hecho revisión de 2 cánceres distintos, los médicos concluyeron que era una remisión espontánea. Tengo una amiga ahora en Barcelona que he estado hablando con ella, le encontraron un cáncer que la tenían que operar y tal. Ella es de esta gente que denominamos despierta, y dijo que ella no se dejaba operar, que si tenía que morir, se moría. Entonces fue a través de lo que es la magnetoterapia, se hizo unas pautas mediante magnetoterapia, y el oncólogo le dijo, has hecho una revisión espontánea, y mira que tu cáncer era muy complicado y de muy difícil sanación.
y no fue capaz de preguntarle, ¿has hecho algo? O sea, no les interesa. Eso lo otorgan, pues, a la Virgen María. Mira, ¿qué supone, porque hablas en el libro, qué ha supuesto para ti cuando tú descubriste, o si lo conocías de antes, y me gustaría que hablaras del doctor Hammer? Ah, vale, sí. Porque yo creo que, no sé si lo conocéis, pero es una persona muy peculiar, y entonces pues que nos contara un poco lo que ha supuesto para ti, que en el libro también habla, pues... Sí. Bueno, entonces tengo que hablar un poquito de mi vida. Pues eso. Bueno, a ver, después de haber sintetizado una serie de proteínas que estaban dando mucha pasta en el hospital y tal, montan en el hospital un expediente de regulación y 57 personas nos echan a la calle. Entonces, a través de la Generalitat y a través de una serie de historias, generan un laboratorio de radiofármacos en Cataluña, y como era radiofármacos y era en medicina nuclear, solamente podía haber uno, con la cual las patentes, todo eso desaparecieron del hospital y se fueron a este sitio. Y como no entré en el juego, pues me echaron a la calle. Y tuve pues estar 3 años en el paro, concretamente del 96 al 99. Entonces, a través de procesos jurídicos y tal, se descubrió Pastel y nos tuvieron que remitir a todos los trabajadores. Entonces, la unidad que era el radiofármaco que yo tenía, estaba una compañera que era farmacéutica, una técnico de laboratorio y yo. Entonces, estamos hablando en junio del 99 y en enero del 2000 empezamos a aparecer una serie de enfermedades. La farmacéutica hace una esclerosis lateral amiotrófica y al cabo de un año y medio se muere. La técnico hace una leucemia y también, más o menos al mismo tiempo, se muere. Y yo, pues, me acusan de tener fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Vale. Lo primero que piensas es, nos han envenenado. Es lo primero que piensas. Y con todo este proceso y esta situación y tal, en el cual yo tenía una hipotonía muscular a nivel que necesitaba andar con bastones, a veces apoyarme en una silla, etcétera, o en silla de ruedas incluso, me pasó lo que antes os he comentado, a través de una separación y tal, me fui a parar a Montbrió del Camp y conozco a la vecina esta que tenía escuela de naturopatía. Y dentro de cuando me pongo a estudiar, empiezo a estudiar lo que es la nueva medicina germánica y del doctor Hammer. Entonces, cuando empiezo a estudiar el tema del doctor Hammer, se me abren los ojos y entiendo lo que había pasado. ¿Qué ocurre? Que en una situación imprevista, que consideras injusta y que consideras que no tiene solución, te genera unos inputs de tu organismo que cuando eso se normaliza o se ralentiza, pues aparece la enfermedad. ¿Qué diferencia hubo entre mis compañeras y yo? Ellas se quedaron en casa, lamiéndose las heridas, nos llevábamos, y eso era muy injusto lo que nos habían hecho, porque sabíamos el tejemaneje político que había detrás. Y yo decidí en aquel momento que yo no quería volver a trabajar en sanidad. Ya me había quemado. Y entonces, ¿qué hice? Como había hecho Bellas Artes, me fui a la Escuela Massana, hice joyería. Y entonces, ahí es donde mi cerebro me salvó. ¿Por qué? Porque era el abuelo de los chicos que estaban allí haciendo joyería y por naturaleza me gusta discutir. Y entonces, si el chico que en el taller se sentaba delante mío era del Español, yo era del Barça. Y si él era del Barça, yo era del Español. Con lo cual, era un juego que se hacía, pero que a mí me sirvió a nivel mental. Yo eso no lo entendí, pero cuando descubrí Hammer, la nueva medicina germánica, porque Hammer a su vez lo descubrió en su propio cuerpo, porque no sé si conocéis la historia de Hammer, pero Hammer tuvo un hijo, tenía
tenía un hijo que tuvo un accidente de caza y él lo asistió y se murió. Entonces, a los 2 años ocurrió que él hizo un cáncer, si mal no recuerdo, de testículos o de próstata, y al mismo tiempo su mujer hizo un cáncer de mama. Y entonces él se puso a estudiar por qué había ocurrido esto. Y al estudiar por qué había ocurrido esto, empezó, como era oncólogo, a trabajar con historias clínicas de otros pacientes y llegó a sus teorías, las teorías de Hammer, que también para la medicina clásica están malditas. También están malditas. Pero realmente, dentro de esos parámetros, sí que existe una capacidad de hacer diagnóstico original de la causa, y hay muchos conflictos de cáncer de mama que vienen originados pues porque han tenido un conflicto con un hijo, o con un hijo, con una ¿cómo se llama? La mujer del hijo. Nuera, sí, me salía en catalán, perdonad, pero yo soy catalán y me salía Nora, me salía Nora en catalán y nuera en castellano. Pues era la nuera y tal, pues había un día de una pelea, una bronca, se dejan de ver y tal, y cuando se vuelven a recuperar, entonces aparece el cáncer. Y recuerdo de mis primeras experiencias en el tema de leucemia, porque pusimos nosotros, junto con el doctor Rañena, en marcha el trasplante de médula ósea, y estoy hablando del año de la catapum, estoy hablando posiblemente del año 76, 77. Había una mujer con una leucemia de estas bestiales de psicología. Que, o sea, no estamos hablando de magia, no estamos hablando de que tira las cartas y lee el futuro con las cartas. Y ocurre. Entonces, la base es que toda estructura, una familia, la venta de un piso, la compra de un coche, todo eso son estructuras. Y estas estructuras tienen un orden. Entonces, hay dos, bueno, ahora hay tres, que ha aparecido un tercer sistema, pero hay dos sistemas de trabajar el estudio de este orden, que es a través de personas, que se llaman a nivel figurativo, o bien a nivel de muñecos, tipo PlayStation para entendernos. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con muñecos. Yo os explico por qué. Porque una cosa es la teoría de que en un espacio se genera una energía y en esta energía cada representante que se denomina asume un rol y en este rol tú puedes estudiar, y luego os explico una anécdota sobre este tema. Y por otro lado, cuando tú trabajas con muñecos, tú estás visualizando. La persona consultante trabaja bajo su parte intuitiva. Tú no le dices, coge esta pieza, sino tú tienes un juego de hombres, un juego de mujeres, un juego de niños, un juego de niñas en una caja, con diferentes colores, y la persona teóricamente, intuitivamente, coge el que le llama la atención y la ubica en un espacio. Y tú lo que haces es, a través de la lectura de la posición de estos muñecos, tú lees cosas. Por ejemplo, cuando yo hice un curso de 360 horas con una profesora noruega, que era, digo noruega porque era plan militar la señora, pues hicimos, el curso era cada fin de semana intensivo, viernes, sábado y domingo. Entonces, uno de los temas, se tocan varios temas, y uno de los temas era el tema de la salud, y teníamos que presentar casos. Yo tenía en aquel momento un caso de un señor que optaba entre dos tipos de medicación diferente a nivel naturopático para administrarle. Yo era un poquito verde en el tema aún en aquella época y no sabía cuál de las dos. Y dije, mira, voy a aprovechar esta situación para verlo. Y pusimos en unos papeles el paciente y las dos medicaciones. Pero a nivel tal que, como siempre mi rigor científico va detrás de todo eso, en vez de poner el nombre, puse la composición química de cada uno y los puse en el suelo. ¿Y qué observamos?
Observamos en el que los representantes, había uno que representaba al enfermo y dos representantes, cada uno se ubicaba encima de cada papel. Y dio la coincidencia, por cierto, los papeles estaban al revés, la gente no lo veía, que hubo uno que abrazaba al paciente y el otro no lo abrazaba. Y esto se repitió muchas veces. A nivel tal que hasta la profesora dijo, yo quiero probar, y se puso en uno y encontró. Luego dimos la vuelta y todos coincidían que era la misma composición química. Vale. Entonces, las constelaciones familiares trabajas en este aspecto. Trabajas en unos campos energéticos donde la persona, que ella tiene la información, te la pone, te la presenta, o bien con otras personas, que esto funciona como si fuera un psicoteatro, o bien con muñecos. ¿Por qué me gusta más trabajar con muñecos? Por una sencilla razón. Porque a veces las personas tienen muy buena voluntad y cuando empiezan a oír cosas, lo que hacen es interpretar y entonces te pueden falsear. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú trabajas con muñecos? Bueno, la técnica que yo utilizo, que al segundo o tercero movimiento, yo ya no le digo ponme a tu padre, o ponme al abuelo, o ponme el televisor que te quieres comprar, sino yo le digo pon una pieza que te diré lo que es. Y yo pienso, ponme el conflicto, y es que encajan. Te pone una pieza y le dices, mira, este es el conflicto, y se queda así, ¿no? Sí, el otro día estuve haciendo una constelación a una señora, que lo puedo explicar porque no la conocéis. Esta señora venía porque tenía un conflicto, que ella tenía problema de pareja de toda la vida, su hijo y su hija tenían problemas de toda la vida. Y entonces, lo típico, por lo que os he dicho antes del tema del libro y tal, trabajas bajo la línea femenina. Entonces, le digo, pon a tu madre, y pone a su madre así, toda agachada de cabizbaja. Y pensé, pon a la abuela, y digo, ponme una pieza. Y coge una pieza de un niño y lo pone. Y le digo, ¿qué le pasó? Dice, es que murió joven. Y me la puse así, una pequeña. Vale, muy bien. Y entonces pensé, ponme otra pieza. Y me pone su padre. Pone su padre y me lo pone equidistante. Lo lógico sería poner el padre y la madre juntos. Derecha, izquierda, delante, detrás, pero no en el otro lado. Y entonces le dije, ¿qué pasó con tu padre? Dice, es que cuando, con tu abuelo, dice, cuando se murió, se casó con otra mujer que tenía 2 hijos. Era un cuento de la Cenicienta. Entonces su madre estaba cabizbaja porque era un poco la criada de la Cenicienta. Entonces, curioso, le digo, ponme una pieza. Y pienso, ponme a la segunda mujer de tu padre. Y coge la mujer, la pone y se cae la pieza. Y la iba a poner derecha y digo, no la toques. Dice, es que esta está fuera de lo que es el entorno. Entonces la sacamos. Y más o menos trabajando de esta manera, tú visualizas cosas. Tengo un caso que lo explico muchas veces, de una mujer que venía a hacer una consulta de geometría sagrada, perdón, de constelación, porque no vendía un piso. Era una torre, su padre estaba muerto, su madre estaba muerta, estaban divorciados los padres y esta casa no la vendía. Y llevaban como 3 años que no la vendía, desde que murió el hombre. Ponemos las piezas y tal, y me mosquea un poquito el tema, me da una información y le digo, ¿qué pasó entre tu padre y tú? Y se quedó la mujer blanca. Dice, es que mi padre abusaba de mí y de mis hermanas. Es uno de los casos que me han originado este tema. Vale, muy bien. Hicimos el perdón, porque cuando tú trabajas con estas técnicas no hay juicio de valor. Es decir, aunque una persona haya asesinado a otra persona,
tú no haces un juicio de valor, es una técnica que se llama de amor. Entonces tú haces el perdón. Entonces pones el padre, la madre, los figurativos, uno frente al otro, el niño delante y se dicen los niños son inocentes, tal, 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 hay un sistema. Y entonces dices, bueno, tú tienes que ejercer el perdón. La mujer confió, al cabo de un mes me llama, Robert, he vendido la casa. Y digo, es que tu padre te estaba bloqueando la energía, te estaba bloqueando. Estas cosas ocurren, no es magia. El esfuerzo de venir a escucharme y tal, pues es un tema a tener en cuenta y a valorar. Y os doy muchas gracias. Bueno, y deciros también que yo ya, porque soy amigo de él, y está en su casa y que está preparando un libro que yo creo que interesante como esto, quizá más de geometría sagrada, que ya comentaba antes, que esperamos que lo saque pronto porque tiene muy buena pinta. ¿Verdad? Yo quería, antes de marcharos, bueno, como responsable de la biblioteca, dar las gracias por haber venido a esta charla y que sepáis que contáis con este espacio para cuando queráis futuras presentaciones, o si tenéis a alguien conocido que escribe o que está interesado, estamos siempre abiertos a hacer este tipo de actos. La biblioteca no es solo para llevarme un libro o para ponerme a estudiar y estar como estaban aquellas bibliotecarias, y a veces bibliotecarios que eran guardias civiles jubilados de primero de los 80 y demás que parecían de Rotterdam. Pues aquí no. Pues muchas gracias a todos. Y gracias a ti también. Muy bien. Hasta luego. Ahora sí, es de muchísimas gracias. Allí, claro. Y a la luz también, ¿no? Vale, espera. Ahora es que estoy con la cabeza colapsada. Porque ya no es como lo traspasaba y demás, y a los niños no les conviene, se sale a la calle buscando el igual.
Y es una novela Para mi querido amigo Pepe. Yo vení, pero no venía por nada. Eso me interesa. y dice, digo, es que el papel que tú con tu cabeza es Interesante, ¿ves? Me gusta cuando se dice porque es que yo cuando y tengo radio me escucho en mi hija y yo soy responsable de solo y bueno pues solo yo no sé porque la gente no sabe y digo bueno pues váyase para su casa y cuando vamos a la tecnología entonces sigo corriendo porque mucho que se va a desayunar se digo siempre creo de corriente pero ya no volvía obviamente ya no salía más por la biblioteca porque iba por la base de cada niña y ya tuve que buscar yo los sitios Muy bien. Muchas gracias. Mira, te lo dejaron. Ah, para la biblioteca, sí, muchas gracias. Biblioteca vos si quieres. Yo no sé cómo. Normalmente lo que hace es presentación del invasor Ya. Pero como para la biblioteca. No, y aparte es que tú para aprendizaje, una experiencia te ayuda. Mira, ves, lo que yo las divisiones comunales, es muy, mira, ves, esto es de la ves si es un proceso, cuando los luceros se cruzan,